Lejos en el espacio, en el centro de un torbellino cósmico, que recibe un calor extremo y altas velocidades, la lágrima de Adán y el espacio se curvan literalmente. Fotones vuelan a través del universo, energizados hasta los límites encontrados en la naturaleza. Miles de millones de años después, entran en los detectores de las naves espaciales estacionadas por encima de nuestra atmósfera. Nuestra capacidad para registrarlos es parte de una nueva era de la astronomía de alta energía y una nueva era de conocimiento sobre la naturaleza en su estado más extremo. ¿Qué podemos aprender al presenciar el violento nacimiento de un agujero negro? Ha habido momentos en que nuestra comprensión del universo ha llegado a un punto muerto, cuando nuestra comprensión de los trabajos del tiempo y el espacio, la naturaleza de la materia y la energía, no concuerdan completamente con lo que observamos. En esos momentos, las visiones del mundo opuestas no pueden resolverse. Así fue en la primavera de 1920, cuando los astrónomos debatieron la escala del universo. El lugar fue la Academia Nacional de Ciencias en Washington, D.C. De un lado estaba el astrónomo Harlow Shapley, conocido por su trabajo innovador sobre el tamaño de nuestra galaxia y la posición del Sol dentro de ella. Shapley describió la galaxia como una universo isla, como sus mediciones sugirieron que era. Y esto podría ser todo lo que hay, incluyendo las misteriosas formas difusas, conocidas como nebulosas espirales. Argumentó que eran simplemente nubes de gas. En el lado opuesto, Hepler-Curtis argumentó que algunas nebulosas también eran universos islas. Esa idea no era nueva. 165 años antes, el filósofo alemán Immanuel Kant describió las nebulosas como galaxias por sí mismas. Señaló que no solo están en la Vía Láctea, sino que nubes blanquecinas se ven, varios parches de aspecto similar brillan con luces tenues aquí y allá a través del éter, y si el telescopio se dirige hacia cualquiera de ellos, nos enfrentamos a una masa compacta de estrellas. Se necesitó una nueva generación de potentes telescopios para que los astrónomos finalmente midieran la distancia a esos misteriosos objetos. A pocos años después del gran debate, Edwin Hubble informó datos que mostraban que las nebulosas espirales se encontraban mucho más allá de la Vía Láctea. Eso llevó a nuestra comprensión actual de un universo de miles de millones de años luz de ancho, lleno de galaxias y expandiéndose rápidamente. En los años transcurridos desde entonces, detalles esenciales sobre este universo dinámico han resistido obstinadamente nuestras investigaciones. Cuanto más profundizamos en la naturaleza de la materia y de la energía, más oscura parecía volverse. Uno de los misterios más profundos surgió en la década de 1960. Fue una época en que las naciones estaban expandiendo y probando rápidamente sus arsenales nucleares. En 1963, Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido firmaron el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares, que prohibía las pruebas nucleares en la atmósfera. Para verificar el cumplimiento, Estados Unidos lanzó 6 pares de satélites conocidos como VELA, del verbo español velar, para vigilar o mantener una vigilia. Fueron diseñados para registrar una señal distintiva de explosiones nucleares llamada rayos gamma. Los rayos gamma son una forma de radiación electromagnética de ultra alta energía, un término utilizado para describir partículas llamadas fotones que salen de una fuente de energía. La forma de energía más baja, la radio, tiene una longitud de onda de hasta 300 metros. Aunque no podemos verlos, se producen naturalmente, por ejemplo, en los relámpagos. Nuestros ojos solo pueden detectar longitudes de onda de hasta 400 nanómetros, que llevan una cantidad significativa de energía. La luz ultravioleta tiene longitudes de onda aún más cortas, hasta 10 nanómetros, mientras que los rayos X pueden tener longitudes de onda tan cortas como una centésima de nanómetro. Los rayos gamma llevan tanta energía que sus longitudes de onda pueden ser menores de 10 picómetros, lo que es más pequeño que el diámetro de un átomo. Estos rayos se llaman radiación ionizante porque pueden eliminar electrones de los átomos en el cuerpo, lo que puede causar daño grave e incluso la muerte, con una exposición alta. Afortunadamente, los rayos gamma del espacio no pueden pasar a través de la atmósfera para llegar hasta nosotros. Sin embargo, una teoría sugiere que una explosión cercana de rayos gamma puede haber causado una extinción masiva hace 440 millones de años al destruir la capa de ozono en la Tierra y permitir la entrada de radiación ultravioleta letal.
Los rayos gamma, a diferencia de las formas de radiación electromagnética de menor energía, son producidos por la descomposición a menudo violenta de núcleos atómicos en reacciones nucleares. En 1967, en busca de pruebas nucleares clandestinas, los satélites Vela 3 y Avila 4 detectaron un destello de radiación gamma que no se parecía al de una arma nuclear. A medida que se lanzaban más satélites Vela, un equipo del Laboratorio Nacional de Los Álamos continuó encontrando estas misteriosas explosiones en sus datos. Pudieron limitar la posición en el cielo de 16 explosiones y descartar un origen terrestre o solar. Se necesitarían al menos 30 años para descubrir lo que eran. Un año después del lanzamiento del telescopio espacial Hubble en 1990, se estableció en parte el Observatorio de Rayos Gamma Compton de 17 toneladas para producir un mapa completo de los estallidos de rayos gamma. Más de 1000 detecciones mostraron que los estallidos estaban distribuidos al azar por todo el cielo, lo que llevó a otro gran debate en 1995 para estimular nuevas ideas sobre el misterio que llevaba en curso. Donald Lamb, de la Universidad de Chicago, propuso que los estallidos provenían de un grupo recién descubierto de estrellas de neutrones que habían escapado al halo de nuestra galaxia. Bogdan Paczynski, de la Universidad de Princeton, argumentó que sus ubicaciones seguían el diseño general de galaxias y cuásares, pero a estas distancias admitió que los estallidos tendrían que ser los objetos más luminosos conocidos en el universo. Y sin embargo, un tercio de ellos desaparecen en menos de 2 segundos, y el resto se extingue en cuestión de minutos. ¿Eran el resultado de una estrella que se inflamaba en nuestro vecindario cósmico, o eran algo mucho más violento y fundamental para el funcionamiento del tiempo y el espacio? En los años siguientes, una revolución barrió el campo de la astronomía de alta energía. El Observatorio de Rayos X Chandra fue lanzado en 1997, seguido por los satélites de rayos gamma integral en 2002 y SWIFT en 2004, el último cazador de rayos gamma. SWIFT, equipado con sensores de rayos ultravioleta, X y gamma, fue lanzado al espacio en 2004 con el objetivo de detectar y localizar hasta 100 estallidos de rayos gamma al año y transmitir sus ubicaciones a la Tierra en cuestión de segundos. Esto permitió a los astrónomos en la Tierra dirigir rápidamente sus telescopios hacia la fuente y capturar la posluminiscencia, proporcionando información valiosa para determinar la distancia y la posible causa del estallido. A principios de 1997, un satélite italiano llamado Beppo-Sachs detectó una explosión y transmitió su ubicación a la Tierra. El telescopio espacial Hubble capturó la disminución posterior, lo que sugiere que se originó en una galaxia más allá de la nuestra. Los astrónomos analizaron la luz capturada por telescopios terrestres y encontraron indicios de que estaba asociada con una supernova. Esta asociación con supernovas se hizo más fuerte con el tiempo, con una explosión en 1998 que coincidió con una supernova, otra explosión en 2003 con otra supernova y otra explosión en 2006 con otra supernova. El texto describe cómo los científicos quedaron sorprendidos por la cantidad extraordinaria de energía y brillo de las explosiones observadas en las ráfagas de rayos gamma. El 19 de marzo de 2008, los astrónomos registraron una explosión que se originó a 7.5 millones de años luz de distancia, y su resplandor posterior fue visible a simple vista desde la Tierra. Esto confirmó la hipótesis de que las ráfagas de rayos gamma eran causadas por un haz estrecho e increíblemente poderoso de luz, que calentaba nubes de gas a miles de millones de grados y generaba rayos gamma de ultra alta energía. Tales fenómenos son comunes en el universo, donde la materia cae rápidamente en estrellas, galaxias o agujeros negros, pero pocos de ellos generan tanta energía como las ráfagas de rayos gamma. El 13 de septiembre de 2008, el satélite SWIFT registró una explosión que tenía la potencia de 9000 supernovas y un chorro que viajaba al 99.999% de la velocidad de la luz. El 29 de abril de 2009, se registró el segundo objeto más lejano jamás registrado. El viaje de esta explosión de rayos gamma comenzó hace 3.1 billones de años. Los astrónomos han comenzado a ver estas señales como sondas para comprender la evolución química del cosmos, desde el momento en que las estrellas y las galaxias comenzaban a formarse. Pero,
¿Cómo produce la naturaleza una señal de luz que puede llegar a través de todo el universo visible? Un equipo de científicos ha estado buscando respuestas cerca de casa, en una galaxia gigante a unos 50 millones de años luz, conocida como M87. El telescopio del horizonte de sucesos conecta telescopios separados por miles de kilómetros en un solo instrumento gigante. Los astrónomos apuntan a las ondas de radio submilimétricas porque tienen la frecuencia adecuada para moverse a través del polvo y el gas en el núcleo de M87. Esa galaxia tiene uno de los agujeros negros más grandes conocidos, con una masa de 6,6 mil millones de soles. La resolución del sistema fue suficiente para recopilar datos sobre un área justo fuera del horizonte de eventos del agujero negro, el punto más allá del cual nada puede escapar de su atracción gravitatoria. Los científicos pudieron observar la base de un chorro notable que sale continuamente de M87. Esta región está sometida a una gravedad extrema y a lo que Albert Einstein llamó arrastramiento de Marcos, donde el espacio y el tiempo son arrastrados a lo largo de un camino que lleva al agujero negro. A medida que el gas, el polvo, las estrellas o los planetas caen en el agujero, forman un disco que se espirala hacia adentro con el flujo del espacio-tiempo. El movimiento rotativo de este disco de acreción puede dirigir parte de la materia que fluye hacia afuera en un par de haces o chorros de alta energía. Nuestra confirmación del chorro se demostró en una simulación de supercomputadora de una breve explosión de rayos gamma, basada en una explosión de 40 milisegundos detectada por Swift el 8 de mayo de 2005. La fuente de la señal fue una galaxia gigante ubicada a 2,6 mil millones de años luz de distancia, que estaba llena de estrellas antiguas. Los científicos sospechaban que era el resultado de dos estrellas muertas orbitándose mutuamente y acercándose gradualmente hasta fusionarse en un abrazo catastrófico, desgarrándose mutuamente. Los científicos de la NASA simularon los últimos 35 milisegundos de este proceso, durante los cuales se formó un agujero negro. A medida que los dos objetos se movían juntos, su masa se mezclaba en una densa y caliente nube de escombros giratorios, rodeada por una nube de plasma. De esta nube surgieron campos magnéticos, con el azul representando una fuerza magnética 1.000 millones de veces mayor que la del Sol. Estos campos comenzaron a canalizar el plasma en un chorro, y en menos de un segundo, después de la formación del agujero negro, lanzó un chorro de partículas a una velocidad cercana a la de la luz. Una secuencia similar de eventos es responsable de las explosiones de rayos gamma más largas durante la muerte de una estrella grande. Las estrellas resisten la gravedad generando fotones que empujan hacia afuera su enorme masa. Pero el peso del núcleo de una estrella grande aumenta debido a la acumulación de elementos pesados producidos en la fusión nuclear. Con el tiempo, las capas externas de la estrella no pueden resistir hacia adentro, la estrella colapsa. El choque resultante produce una onda de choque que atraviesa la estrella y la destruye. En las estrellas más grandes de estas, conocidas como colapsars o hypernovae, se forma un agujero negro en el colapso. La materia que fluye forma un disco y las partículas cargadas crean campos magnéticos que se retuercen fuera de este disco, enviando una parte en chorros de alta velocidad. Las simulaciones muestran que el chorro es lo suficientemente poderoso como para abrirse camino a través de la estrella, lo que ayuda a desencadenar la explosión. El nacimiento de un agujero negro no es solo un evento que ilumina el universo. También es un evento crucial para la difusión de elementos pesados que sirven como bloques de construcción para nuevos sistemas solares y planetas. El nacimiento de un agujero negro es una respuesta al poder convulsivo de la gravedad que ahora podemos observar con telescopios de alta energía. Un ejemplo de esto es la explosión de rayos gamma detectada por el satélite Swift a fines de marzo de 2011. Este estallido se originó en una galaxia normalmente tranquila, a 3,8 mil millones de años luz de distancia, en la constelación de Draco. La mayoría de las explosiones de rayos gamma se desvanecen en segundos o minutos, pero esta duró 4 horas y media. Los científicos concluyeron que no podría haber venido de una supernova, y en su lugar, propusieron que una estrella grande había sido desviada durante un encuentro con otra estrella, lo que la hizo acercarse demasiado a un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia. Esta animación ilustra lo que sucedió.
El agujero negro desgarró la estrella y lanzó un chorro de materia que estaba dirigido directamente a Ruth. Podemos estar agradecidos de que esta explosión estuviera tan lejos y que no estemos en la línea de fuego de un agujero negro supermasivo que se encuentra en el centro de nuestra propia galaxia. Los astrónomos han observado estrellas gigantes que son lanzadas a altas velocidades por este monstruo. Si una de estas estrellas se desvía de su camino, podría convertirse en presa. El monstruo seguramente dejará saber a los observadores lejanos de su conquista con un destello cegador que es visible en todo el universo. El estudio de la física extrema nos trajo la bomba, nos ha llevado dentro de la muerte violenta de una estrella y ahora nos ha enfrentado con la fuerza más destructiva de la naturaleza, un agujero negro supermasivo. ¿Qué tan grandes y poderosos pueden ser estos monstruos y qué nos pueden decir sobre los extremos del tiempo y del espacio? El año era 1990. La esperanza de una nueva era de descubrimientos científicos se elevó en órbita a bordo del telescopio espacial Hubble. Un fallo técnico en su óptica, que requería que los astronautas volaran para repararlo, retrasaría, pero no detendría, el amanecer de esta nueva era. En 1994, los astrónomos apuntaron el recién reparado Hubble hacia uno de sus objetivos más importantes, una gigantesca galaxia elíptica a 50 millones de años luz de la Tierra, llamada M87. Adentrándose en el núcleo de M87, pudieron vislumbrar un potente chorro de gas supercaliente que se extendía 5000 años luz hacia el espacio. Con la impresionante capacidad de resolución del Hubble, los astrónomos midieron la velocidad del gas que corría alrededor del centro y concluyeron que la fuente gravitatoria que impulsaba estos movimientos era un agujero negro que pesaba 6,6 billones de veces la masa de nuestro Sol. Las noticias de M87 se unieron a una avalancha de descubrimientos que llegaban de los instrumentos del Hubble. El público estaba cautivado por las extrañas y majestuosas formas captadas desde misteriosos reinos muy alejados de la Tierra. Para los científicos, el Hubble era parte de un arsenal de herramientas de observación en rápida expansión. Una creciente flota de observatorios espaciales escaneaba la luz de objetos distantes a través de todo el espectro electromagnético. En Tierra, una nueva generación de telescopios gigantes con espejos de precisión y óptica dinámica permitían a los observadores mirar profundamente en el universo. Los astrónomos, acostumbrados a largas noches de exposiciones de cámaras meticulosas, ahora estaban inundados de datos que llegaban desde los rincones más lejanos del cosmos. Emergió una nueva visión del universo, definida por vastas emisiones de energía, colisiones titánicas, misteriosas nuevas fuerzas y el fenómeno más extraño de la naturaleza, el agujero negro. Los intensos vientos estelares de estas estrellas recién nacidas esculpen majestuosos castillos de gas, las grandes nebulosas, admiradas desde hace mucho tiempo por los astrónomos. Sin embargo, para las estrellas gigantes que ponen en marcha este proceso, las consecuencias son terribles. A mediados del siglo XIX, los marineros surcaron los mares del sur con la luz de una brillante estrella justo fuera del plano de la galaxia, en la constelación de Carina. Durante más de una década, fue la segunda estrella más brillante del cielo. Desde entonces, los astrónomos la han estudiado intensamente. La estrella llamada Ada Carinae había experimentado lo que hoy se conoce como la Gran Erupción, una explosión que expulsó dos glóbulos luminosos de gas que se extendían unos 12 billones de kilómetros de extremo a extremo. Recientemente, los astrónomos descubrieron que Ada Carinae en realidad son dos estrellas gigantes que orbitan estrechamente alrededor de cada una. Para explicar la extrema turbulencia de esta escena, los científicos han modelado los fieros vientos calientes que rugen fuera de estos dos compañeros. Los movimientos orbitales de las dos estrellas les han permitido estimar la masa de la estrella más grande en 90 veces la del Sol. Eta Carinae es una supernova en espera de suceder. Eventualmente se detendrá con convulsiones, luego colapsará y explotará. A lo largo de la historia, nuestra comprensión del espacio ha sido moldeada por un puñado de supernovas visibles a simple vista. Algunos arqueólogos creen que una supernova avistada por los observadores de estrellas norteamericanos en el año 1054 está representada en un dibujo. El mismo evento también fue registrado en China, Corea y el Medio Oriente. En Europa,
Las observaciones de supernovas ayudaron a disipar la creencia predominante de que el sextate es mutable. El astrónomo Tycho Brahe vio una en el año 1572 y escribió: «Me llevó a tal perplejidad la increíbilidad de la cosa que comencé a dudar de la fe de mis propios ojos». En tiempos modernos, los astrónomos han estudiado intensamente los restos de la explosión de 1054, la famosa nebulosa del Cangrejo. Las ondas de radiación que rugen fuera de la explosión han grabado patrones circulares en el gas circundante, como se ve aquí en radio e infrarrojo. En la luz óptica ultravioleta y de rayos X se pueden ver señales de un chorro que sale de la región central. Esta energía proviene de un objeto pequeño y giratorio en el centro, del tamaño de una ciudad. Esta estrella de neutrones no está compuesta de elementos, sino de partículas subatómicas empaquetadas por la gravedad en una esfera ultradensa. Los físicos la consideran como un solo átomo enorme, aproximadamente equivalente a empaquetar el monte Everest en un cubo de azúcar. Sin embargo, algunas estrellas moribundas encuentran un destino aún más extraño. En 1796, Pierre Simon, el marqués de Laplace, imaginó una especie de estrellas oscuras tan pesadas que su gravedad impedía que cualquier luz escapara. Esta idea desconcertante cayó en desuso durante más de un siglo. Isaac Newton había descrito la gravedad como una fuerza de atracción entre dos masas. A principios del siglo XX, las ecuaciones de Albert Einstein mostraron que la gravedad es en realidad la distorsión del espacio-tiempo por objetos masivos. Por lo tanto, un planeta, una estrella o incluso una galaxia crea un pozo gravitatorio que curvará el camino de otros objetos o incluso haces de luz. Como lo expresó el físico John Archibald Wheeler más tarde, el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. La materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. En 1919, la ahora famosa expedición de Eddington partió para probar la salvaje idea de Einstein durante un eclipse solar. Observaron que la luz de las estrellas se curvaba, tal como Einstein había predicho. Pero también había oculto en las ecuaciones de Einstein una idea muy extraña que recordaba la especulación de Pierre Simon. Si un objeto es lo suficientemente denso, curvará un rayo de luz de vuelta sobre sí mismo, haciendo que esa luz desaparezca. El físico Karl Schwarzschild, director del Observatorio Astrofísico de Potsdam, Alemania, llevó esta idea a su conclusión lógica. Trabajando como teniente de artillería en el frente de batalla de la Primera Guerra Mundial, se tomó momentos para estudiar la nueva teoría de Einstein. Como puedes ver, escribió Einstein, la guerra fue lo suficientemente amable conmigo, a pesar del intenso fuego, como para permitirme alejarme de todo y dar este paseo en la tierra de tus ideas. Schwarzschild se dio cuenta de que los objetos podían volverse tan densos que su masa se empaquetaría en un punto infinitesimal, una singularidad. Calculó que estas extrañas creaciones debían estar delimitadas por una región esférica más grande, más allá de la cual ninguna luz puede escapar, la llamada horizonte de eventos. Pero ¿cómo podrían existir realmente tales objetos? En 1939, el propio Einstein escribió un artículo tratando de demostrar que estos objetos peculiares eran imposibles. Sin embargo, solo unos meses después, el físico J. Robert Oppenheimer y sus estudiantes de posgrado publicaron su propio artículo sobre el tema, dando un nuevo vistazo a las matemáticas de las estrellas colapsantes. Demostraron que si la estrella progenitora es lo suficientemente masiva, la fuerza del colapso aplastará su núcleo hasta un punto, creando una energía gravitacional pura e infinitamente curvada, una entidad conocida como agujero negro. Oppenheimer continuó liderando el diseño de la bomba atómica, habiendo sentado las bases para la moderna ciencia de los agujeros negros. La era atómica trajo consigo un enfoque completamente nuevo en el estudio de la física extrema, ya que la bomba fue una prueba aterradora, tal como Einstein había conjeturado, de que una pequeña cantidad de masa podía convertirse en una enorme cantidad de energía. Los investigadores estudiaron las enormes fuerzas liberadas cuando los átomos se separan en reacciones en cadena en el corazón de las bombas atómicas y termonucleares. Utilizando avanzados nuevos ordenadores desarrollados para modelar y predecir estas explosiones, los astrofísicos comenzaron a investigar los mecanismos que trabajan en el interior de las estrellas, donde los elementos más ligeros se queman y fusionan en otros más pesados.
vieron cómo esto puede llevar eventualmente a que las estrellas grandes colapsen y exploten, creando agujeros negros, un sombrío producto de la muerte de una estrella. El término agujero negro entró en la imaginación popular en 1967, cuando el físico John Wheeler acuñó la frase. Los astrónomos ya estaban buscando agujeros negros, o monstruos en el universo. En 1964, un cohete sónico registró una fuente de rayos X de alta energía en la constelación austral de Cygnus. Posteriormente, los satélites detectaron un ritmo pulsante en su luz, punteado por ráfagas de energía. Después de localizar su ubicación exacta, los observatorios terrestres detectaron una estrella gigante que no podía emitir rayos X por sí misma. Los astrónomos dedujeron que Cygnus X1 es una estrella con un compañero invisible, uno que la está consumiendo y envuelto en un halo de gas brillante. El compañero de la estrella pesa 15 veces la masa de nuestro Sol, convirtiéndolo en el primer agujero negro confirmado. Las simulaciones por computadora muestran cómo los agujeros negros hacen evidente su presencia. La materia que se acerca al agujero negro forma un disco de acreción, y el movimiento giratorio genera potentes campos magnéticos que crean un huracán de partículas y las impulsan desde los polos a casi la velocidad de la luz. Si cayeras en un agujero negro del tamaño de una estrella, la fuerza gravitatoria aumentaría tanto que serías estirado hasta que solo quedaran tus átomos, un proceso que el físico Stephen Hawking llamó espaguetificación. Los modelos de evolución estelar sugieren que podría haber hasta 1.000 millones de agujeros negros solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea, pero estos son insignificantes en comparación con una presencia mucho más grande y poderosa que acecha en el núcleo de la galaxia. Los primeros indicios de esta presencia llegaron en 1932, cuando la compañía telefónica Bell estaba preocupada por las interferencias estáticas en sus comunicaciones de radio de larga distancia, que veía como una tecnología revolucionaria. La compañía encargó al astrónomo de radio Carl Jansky que encontrara las fuentes de la estática. Utilizando un receptor de radio, Jansky escaneó metódicamente las ondas de aire y rastreó la mayor parte de la estática hasta tormentas eléctricas, tanto cercanas como lejanas. Sin embargo, el 16 de septiembre de 1932, captó un ruido que no pudo explicar. Este ruido en particular apareció cuando la antena estaba apuntando hacia la constelación de Sagitario, hacia el centro de la galaxia, y regresaba cada 23 horas y 56 minutos, exactamente un día terrestre en relación a las estrellas. La noticia de los hallazgos de Jansky se difundió. Los modelos de evolución estelar predicen que puede haber hasta 1.000 millones de agujeros negros solamente en la galaxia de la Vía Láctea. Sin embargo, estos son eclipsados por una presencia mucho más grande y poderosa que acecha en el centro mismo de la galaxia. Las primeras indicaciones de esta presencia se detectaron en 1932, cuando la compañía Bell Telephone estaba preocupada por la estática que interfería en las comunicaciones de radio de larga distancia, que se consideraban como una tecnología revolucionaria. La compañía encargó la tarea de encontrar las fuentes de la estática al astrónomo de radio Carl Jansky, quien escaneó meticulosamente las ondas de radio con un receptor de radio difícil de manejar. Rastreó la mayor parte de la estática a tormentas eléctricas cercanas y lejanas, pero el 16 de septiembre de 1932 captó un retumbo que no pudo explicar. Este ruido particular apareció cuando la antena estaba apuntando hacia la constelación de Sagitario, hacia el centro de la galaxia, y volvía cada 23 horas y 56 minutos, exactamente un día terrestre en relación con las estrellas. La noticia de los hallazgos de Jansky se difundió rápidamente. Él aseguró al público que no eran extraterrestres intentando hacer contacto, pero pasarían otros 30 años antes de que los astrónomos determinaran lo que era en realidad. En la década de 1960, los telescopios de radio avanzados comenzaron a detectar señales del espacio distante sin saber su origen. Los observadores se referían a ellas como fuentes de radio cuasi-estelares o cuásares en resumen. Estas brillantes balizas azuladas emitían mucha más energía que una estrella, lo que indicaba la presencia de un motor cósmico que las impulsaba. Los astrónomos de radio descubrieron que algunos de estos cuásares presentaban extensiones brillantes que se originaban en los centros de las galaxias y se extendían millones de años luz en el espacio.
Los investigadores se dieron cuenta de que en realidad eran chorros de gas supercaliente que viajaban a cientos de miles de kilómetros por segundo cuando examinaron sus espectros de luz. ¿Podría esta característica finalmente explicar los hallazgos de Jansky? Se requeriría una nueva generación de telescopios gigantes para revelar la respuesta. Justo cuando el telescopio espacial Hubble comenzaba su notable viaje, varios observatorios nuevos se establecieron en las montañas de Hawái hacia el norte y en las montañas de los Andes hacia el sur. Dos equipos rivales de astrónomos se enfocaron en el centro galáctico para investigar lo que estaba sucediendo. Estos equipos se embarcaron en un esfuerzo de varias décadas para monitorear un grupo de estrellas que parecían girar alrededor de una fuente concentrada de emisión energética conocida como Sagitario A. Finalmente, en la primavera de 2002, una estrella etiquetada como S2 se acercó y aceleró a una impresionante velocidad de 18 millones de kilómetros por hora. Si su órbita alrededor de Sagitario A fuera irregular, los astrónomos deducirían que el centro galáctico contenía múltiples objetos masivos. Sin embargo, como su trayectoria fue suave, concluyeron que S2 y sus compañeras estaban orbitando un objeto único, que pesaba varios millones de veces la masa de nuestro Sol, un agujero negro supermasivo. Este esfuerzo, que tardó más de 2 décadas y media en completarse, fue honrado con el Premio Nobel de Física. Desde este descubrimiento, los astrofísicos han continuado alimentando datos observacionales adicionales en sus supercomputadoras para obtener una comprensión más profunda de la dinámica de las estrellas que orbitan el agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea. Los astrónomos estudian cómo las nubes de gas fluyen alrededor y hacia el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, y cómo su inmensa gravedad influye en los movimientos de las estrellas en el centro galáctico. La estrella S2 eventualmente regresará al agujero negro, y la fuerza de la gravedad hará que su órbita se reduzca, acercándola cada vez más. Recientemente los astrónomos capturaron un vistazo de lo que ocurriría a continuación. Un telescopio de encuesta en las montañas de los Andes detectó el repentino aumento de brillo de una galaxia en una parte distante del espacio. Los astrónomos del Observatorio Europeo Austral luego dirigieron sus telescopios hacia la fuente. La luz había originado de una galaxia ubicada a 215 millones de años de distancia, y los astrónomos siguieron el evento hasta su muerte final 6 meses después. Los astrónomos dedujeron que una estrella se había acercado demasiado a un agujero negro supermasivo, y el objeto masivo comenzó a desgarrarla, convirtiendo la estrella en un río de gas caliente que alimentó un chorro de alta energía lo suficientemente brillante como para ser observado desde la Tierra. Durante mucho tiempo, los astrónomos han estado esperando observar directamente un agujero negro para comprender sus propiedades y cómo influye en el espacio circundante. En los últimos años, un grupo internacional de astrónomos ha estado trabajando hacia este audaz objetivo. Al igual que las expediciones de Eddington un siglo antes, estos científicos esperan poner a prueba las teorías de Einstein, pero esta vez en el laboratorio más extremo que el universo tiene para ofrecer: un agujero negro. El concepto era adaptar una técnica llamada interferometría de línea base larga, desarrollada hace más de 60 años. Utilizando radiotelescopios en todo el mundo en sincronización, un equipo compuesto por 400 científicos e ingenieros ha creado un telescopio virtual con una apertura equivalente al diámetro de la Tierra. Tiene una resolución tan alta que puede leer un periódico en París desde Nueva York. Han nombrado este proyecto el Telescopio del Horizonte de Eventos, y su principal objetivo es capturar la primera imagen de un agujero negro. El agujero negro que están apuntando es el que está en el centro de M87, que es una galaxia gigante en el cúmulo de Virgo. El equipo de astrónomos profundizó en el núcleo luminoso de M87 para encontrar los contornos de su objetivo, mientras filtraban el polvo interestelar. En una longitud de onda de radio de alrededor de 1 milímetro, todo el polvo y gas que estaba ocultando al monstruo desapareció, revelando una silueta fantasmal de un agujero negro, un objeto que por su propia naturaleza no puede ser visto. El telescopio del horizonte de eventos se basa en una herramienta que ha revolucionado el estudio del universo.
Para dar sentido a la gran cantidad de datos capturados por los múltiples receptores, los investigadores han desarrollado una serie de simulaciones por computadora para visualizar la complejidad de la escena. El núcleo oscuro en estas simulaciones es el horizonte de eventos, que es esencialmente una sombra dejada por la inmensa gravedad del agujero negro, ralentizando toda la luz hasta detenerla. El agujero negro en sí, la singularidad, está oculto en las sombras. El anillo visible marca el disco de acreción giratorio, que es más brillante en un lado, porque el gas allí se está espiralizando hacia el telescopio, haciendo que los fotones se acumulen. La luz del material que se aleja se vuelve más tenue a medida que su longitud de onda se estira hacia la parte roja del espectro electromagnético. Desde una perspectiva un poco más lejana, se puede ver cómo una parte de la materia entrante es arrojada en un chorro pulsante de fuego. M87 es un agujero negro de proporciones cósmicas verdaderamente increíbles. Ha estado acumulando masa durante miles de millones de años gracias a una dieta constante de gas, polvo, planetas y estrellas. Sin embargo, no es el único agujero negro de 1.000 millones de masas solares que existe, ni siquiera el más grande. El cúmulo de Coma es un grupo denso de galaxias ubicado a 321 millones de años de la Tierra. Su centro está ocupado por una gigantesca galaxia elíptica catalogada como NGC 488889, que alberga un agujero negro estimado en 21.000 millones de veces la masa del Sol. J257 es aún más grande, con 34.000 millones de veces la masa del Sol. Este agujero negro ultramasivo es 8.000 veces más grande que el del núcleo de nuestra Vía Láctea. El agujero negro más grande que se haya visto jamás es TON 618, que puede pesar hasta 66.000 millones de soles. Impulsa un cuásar superluminoso que brilla 140 billones de veces más brillante que nuestra estrella. Teóricamente no hay límite para el tamaño al que un agujero negro puede crecer. Todo lo que se necesita es tiempo y las circunstancias adecuadas. El boom constructivo de espejos de telescopios cada vez más grandes ha brindado a los astrónomos un nuevo punto de vista sobre el ciclo de vida de los agujeros negros ultramasivos. Aquí, en los altos desiertos del norte de Chile, han estado buscando pistas sobre agujeros negros en aumento en el universo temprano. En la constelación austral de Leo, observaron el cuásar más lejano jamás visto a solo 770 millones de años después del Big Bang. El punto rojo es luz energizada por un agujero negro, estimado en 2.000 millones de veces la masa del Sol. ¿Cómo se formó y qué impacto tendrá en su entorno? Para averiguarlo, los científicos han lanzado un importante esfuerzo internacional para simular la evolución temprana del universo. La acción comienza unos pocos millones de años después del Big Bang. La gravedad comienza a atraer gas de hidrógeno hacia grandes halos y de allí hacia concentraciones lo suficientemente densas como para que se formen estrellas. A medida que algunas estrellas mueren, dan lugar a agujeros negros. Estos monstruos primordiales se alimentan de gas que fluye hacia ellos, creciendo cada vez más mientras bombardean sus entornos con fuertes vientos y chorros. La escena cambia a la luz visible cuando el universo alcanza su punto medio. Dos galaxias están comenzando a formarse, cada una con una región central densamente poblada de estrellas. La gravedad comienza a atraerlas en un abrazo cósmico. Los agujeros negros en sus centros inevitablemente se encontrarán y fusionarán. El resultado final, una galaxia similar a la nuestra, con un agujero negro supermasivo escondido en su núcleo. Ahora pasamos a una escala mucho mayor. La acción comienza 500 millones de años después del Big Bang. La materia se une en un patrón de telaraña de filamentos y nudos densos. En medio de la formación de innumerables estrellas, se desarrollan varias galaxias más grandes. A medida que se fusionan, también lo hacen los agujeros negros en sus núcleos. Una vista aún más amplia sigue el impacto que estos agujeros negros supermasivos tienen en el universo circundante. Se pueden ver burbujas que se elevan rápidamente desde las galaxias más grandes. Estas son ondas de gas supercaliente impulsadas por vientos y chorros generados por los crecientes agujeros negros. Tales erupciones siembran el universo con elementos generados por estrellas grandes y supernovas. Elementos que algún día se unirán en estrellas y planetas como los nuestros, empujando hacia afuera enormes volúmenes de gas. Estas burbujas calientes pueden frenar el crecimiento de las galaxias a las que pertenecen.
mientras promueven la formación de galaxias más pequeñas como nuestra Vía Láctea. Los cuásares y los chorros de agujeros negros que los alimentan se encuentran entre los fenómenos más energéticos conocidos por la ciencia. Un cuásar de este tipo fue detectado por el telescopio espacial Hubble, emitiendo luz 600 billones de veces más brillante que nuestro Sol. Sin embargo, esto apenas comienza a describir la energía liberada cuando dos agujeros negros supermasivos colisionan. Para entender cómo se verá esta colisión desde la Tierra, los científicos han simulado el momento justo antes de que dos agujeros negros supermasivos se fusionen. Las fuerzas magnéticas y gravitatorias calientan el gas que rodea al par, y la luz ultravioleta y el plasma supercaliente que fluyen alrededor y dentro de los agujeros negros brillan en luz de rayos X. La intensa gravedad del par distorsiona y curva el espacio-tiempo, creando una lente. Albert Einstein insinuó que la energía liberada por una colisión de este tipo va mucho más allá de la emisión de luz de alta energía. Sus ecuaciones predijeron que cuando cuerpos masivos como los agujeros negros aceleran u orbitan entre sí, perturban el tejido normalmente suave del espacio-tiempo, produciendo una serie de potentes ondas gravitatorias que se mueven hacia afuera como ondulaciones en un estanque. Para el momento en que estas ondas viajen a través de la anchura del universo para alcanzarnos, su energía se habrá disipado casi por completo. Y sin embargo, los científicos creen haberlas detectado en el Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser, conocido como LIGO. Han ensamblado láseres de alta precisión y potencia y algunas de las cámaras de vacío a gran escala más perfectas jamás creadas. La idea es que cuando una onda gravitacional pase, estirará y comprimirá la distancia entre los espejos colocados en los extremos de tubos de 4 kilómetros de largo. Esta distorsión del espacio-tiempo medida por láser es increíblemente sutil, 1000 veces más pequeña que el núcleo de un átomo. Esta ambiciosa empresa, que llevó décadas de trabajo, finalmente dio sus frutos en 2015. Los instrumentos en LIGO y su homólogo europeo registraron cada uno una señal consistente con la fusión de dos agujeros negros de 29 y 36 masas solares. Los científicos calculan que la colisión convirtió la masa de hasta 3 soles en energía pura en forma de ondas gravitacionales. Los fundadores de LIGO ganarían el Premio Nobel de Física en 2017. Esta simulación muestra el patrón ondas gravitacionales que la pareja habría emitido en los momentos finales de la fusión y justo después. A medida que los objetos se espiralizan juntos, la energía transportada por cada onda sucesiva aumenta durante el breve instante a 100.000 billones de veces la potencia de nuestro Sol. Colisiones como estas son extremadamente raras, pero el universo es muy grande. A medida que su sensibilidad mejora, LIGO y otros instrumentos similares detectarán cada vez más de estas reverberaciones en el espacio-tiempo. Curiosamente, esto ni siquiera comienza a describir el poder que posee un agujero negro. Imagina una nave espacial en un futuro lejano que se encuentra en encuentro con un agujero negro supermasivo. Debido al inmenso tamaño del objeto, la fuerza de estiramiento es pequeña, lo que permite que la nave sobreviva mientras cae a través del horizonte de eventos. Pero no por mucho tiempo. A medida que la nave se espiraliza hacia abajo, choca contra una pared de energía, lo que los científicos describen como el horizonte interno. En el horizonte de eventos de un agujero negro, la materia acelera hasta la velocidad de la luz. Luego se agita tan rápido que parte de ella se lanza hacia atrás y choca con la materia que fluye hacia adentro. En el horizonte interno, la energía aumenta tan bruscamente que bien podría alcanzar el límite de la naturaleza, equivalente tal vez al mismo Big Bang. Afortunadamente para nosotros, la gravedad cierra tales extremos detrás del horizonte de eventos de los agujeros negros. Afortunadamente, la fuerza de la gravedad crea una barrera que separa los fenómenos extremos más allá del horizonte de eventos de los agujeros negros. Se cree que durante billones de años, toda la materia y la energía se atraerán hacia los agujeros negros por la gravedad, lo que posiblemente llevará a que todo el universo sea consumido por un solo agujero negro supermasivo. Algunas teorías sugieren que los agujeros negros pueden estallar en una ráfaga de materia y antimateria, lo que lleva a la formación de estrellas y galaxias que los nutren, eventualmente dando lugar a sistemas solares como el nuestro.
Mientras nos sentamos en este pequeño planeta, que es solo un pequeño subproducto del vasto universo, nuestra imaginación es libre de contemplar las fuerzas extrañas y poderosas que han dado forma a todo lo que vemos. Un agujero negro supermasivo es el mayor genio conocido entre los científicos y probablemente el cuerpo celeste más raro. Los agujeros negros supermasivos suelen existir en una galaxia, pero no en todas las galaxias. Hola a todos, aquí es donde provienen estos agujeros negros supermasivos. Según la astronomía y la física existentes, se sabe que los agujeros negros estándar aparecen cuando explotan supernovas particularmente brillantes y masivas. Teóricamente, la masa de estos agujeros negros varía entre 30 y 50 veces la del Sol, pero en realidad, hay muchos que son mucho más ligeros. Los agujeros negros con cientos o miles de veces la masa del Sol aún no se han descubierto, y solo se han propuesto algunos candidatos. Esto se conoce como el problema del agujero negro de masa intermedia. El personaje principal de esta discusión es el agujero negro supermasivo, que tiene una masa de decenas de miles a millones de veces la del Sol. Su origen es uno de los problemas más interesantes en astronomía y física. En realidad, no existen estrellas de este tamaño, entonces, ¿de dónde provienen? La relación entre los agujeros negros supermasivos y las galaxias también es fascinante. Estos agujeros negros se encuentran típicamente en el centro de las galaxias, pero se sabe de la existencia de galaxias sin agujeros negros supermasivos. Sin embargo, no se han confirmado agujeros negros supermasivos sin galaxias. La formación de galaxias y agujeros negros supermasivos es un problema similar al problema del huevo y la gallina. ¿Qué vino primero, el agujero negro supermasivo que reunió materia a su alrededor, o la galaxia que se formó primero y tuvo un agujero negro en su centro? Aún no hay consenso sobre este tema. Entonces, ¿de dónde provienen? El mayor problema en la formación de agujeros negros supermasivos es que no basta con que una gran cantidad de materia se reúna en un solo punto, para aumentar la masa de un agujero negro haciendo que una gran cantidad de materia caiga en su singularidad, debe rotar muy lentamente. De lo contrario, se formará un disco de acreción alrededor del agujero negro, y eso será el fin. Por supuesto, es posible que la materia de los alrededores pueda ser consumida por un agujero negro, pero no es muy común que se convierta en un agujero negro supermasivo. Para entender la explicación más probable de la formación de estos agujeros negros supermasivos, necesitamos retroceder en el tiempo hasta el pasado distante, alrededor de 550 millones de años después del Big Bang, durante un periodo conocido como las Edades Oscuras. Durante este tiempo, el universo estaba lleno de hidrógeno y helio, y aún no era lo suficientemente transparente como para que la luz pasara a través de él. Se cree que las primeras estrellas comenzaron a brillar durante el final de las Edades Oscuras y el siguiente amanecer cósmico. A medida que aparecieron las primeras estrellas, la materia fue consumida y transformada en luces estelar, haciendo gradualmente el universo más transparente y acercándolo a su estado actual. En general, el universo durante las Edades Oscuras era una cuna de estrellas gigantes, es decir, una nube de gas o polvo donde nacían nuevas estrellas. La teoría existente es que la materia oscura participó activamente en este proceso. A medida que la materia oscura reunía material a través de la gravedad y comenzaba a rodearlo, las galaxias se formaron en poco tiempo. En el centro de este cerco, la densidad de materia es muy alta y se dice que las estrellas primitivas, que pesan más de 20 veces la masa del Sol, se formaron masivamente en este momento. Por diversas razones, estas estrellas parecen haber sido muy inestables y comenzaron a colapsar rápidamente sin explotar. Cuando ocurre una explosión de supernova, colapsa y se convierte en un agujero negro o estrella de neutrones. Aunque es solo una pequeña fracción de la materia que se concentró en la edificación, cuando una estrella primitiva colapsa, un agujero negro en su totalidad. Luego, estos agujeros negros se fusionan creando un agujero negro supermasivo. Se han añadido algunas modificaciones a la teoría a través de investigaciones recientes. Muchos científicos creen actualmente que no hubo fusión entre agujeros negros, sino que en lugar de ello, una única estrella primitiva con una masa vasta, que varía desde decenas de miles hasta millones de veces la masa del Sol, se formó en la galaxia. Es difícil imaginar qué proceso podría haber tenido lugar, ya que tales estrellas no existen en el universo hoy en día.
Tal vez estas estrellas primitivas comenzaron a colapsar silenciosamente durante solo unos pocos miles de años. Aunque esta hipótesis parece tener sentido, hay varios fenómenos sin explicar. Uno de ellos es, como se mencionó anteriormente, que la mayoría de los agujeros negros supermasivos tienen masas de cientos de millones o miles de millones de veces la del Sol, no solo miles de veces. Para que un agujero negro se vuelva tan masivo, según la hipótesis de una estrella primitiva colapsante, debe absorber una cantidad enorme de materia en un periodo astronómico muy corto, muchas millones de veces su propia masa. Sin embargo, en realidad, los agujeros negros no continúan creciendo indefinidamente porque la materia circundante casi se agota. La materia restante se convierte en parte del disco de acreción y no cae en el agujero negro. La primera hipótesis del agujero negro fue propuesta para resolver problemas con las teorías existentes, y los científicos intentaron utilizar nuevas teorías, como la teoría del agujero negro primitivo. El punto clave de esta teoría es que algunos agujeros negros no estaban originalmente relacionados con estrellas y nunca fueron estrellas. Se cree que estos agujeros negros se formaron poco después del Big Bang. En ese momento, el universo era muy caliente, denso, y se expandía rápidamente. En esta situación, el espacio mismo se movía de una manera diferente a la de hoy. Se cree que la irregularidad del espacio, o bolsas de distorsión espacial, pueden haber comprimido la materia y causado el colapso. Había varias masas de estos agujeros negros primitivos. El agujero negro más pequeño era solo del tamaño de la masa de Planck, que es muy pequeña, de 1/1000 de kilogramo. Este tipo de agujero negro puede haber colapsado rápidamente y ya no existir. Por otro lado, existe la posibilidad de que el agujero negro más grande tuviera miles de veces la masa del Sol. Este es el tipo de agujero negro que encontramos más interesante. Estos agujeros negros primitivos tenían una densidad de materia increíble. Existe la posibilidad de que absorbieran una gran cantidad de materia en un corto periodo de tiempo y crecieran hasta un tamaño cercano al de un agujero negro supermasivo, lo que luego reunió materia circundante y facilitó la formación de las primeras galaxias. Actualmente no se forman nuevos agujeros negros primitivos, agujeros negros supermasivos ni nuevas galaxias en el universo debido a cambios en la densidad de la materia. Sin embargo, hay debilidades en la teoría. Por ejemplo, en un universo muy compacto, un joven agujero negro supermasivo puede haber crecido rápidamente, pero no está claro por qué no absorbió toda o la mayor parte de la materia. Además, no está claro por qué el universo entró en una era oscura en este escenario. La materia no solo se dispersó por todo el universo, sino que originalmente se reunió en galaxias. Sin embargo, si asumimos que la formación natural de agujeros negros supermasivos fue posible no solo inmediatamente después del Big Bang, sino también durante los siguientes 500 millones de años, podemos resolver este problema. Actualmente, no hay una hipótesis que pueda explicar por qué no hay agujeros negros supermasivos presentes en todas las galaxias. Es posible suponer que esto podría deberse a una falta de materia en galaxias enanas, pero incluso en la galaxia del Triángulo, la más grande de nuestro grupo local, no hay agujeros negros supermasivos. Por lo tanto, una teoría que pueda explicar todos estos fenómenos surgirá en el futuro. Si hubiera uno de los fenómenos más brillantes y destructivos en el espacio moderno, sería una explosión de supernova. El LMC-N49 es una supernova que explotó hace unos 5000 años en la Gran Nube de Magallanes, una galaxia compañera de nuestra Vía Láctea. Desafortunadamente, no se puede ver desde la Tierra porque está a unos 160.000 años luz de distancia. Sin embargo, si la supernova hubiera estado más cerca de la Tierra y existido durante tiempos antiguos, como los sumerios en el hemisferio sur o el antiguo Egipto, se habría registrado como la primera explosión de supernova en la historia. Se cree que el LMC-N49 fue una estrella muy brillante y masiva, pero inestable. Las explosiones de supernovas son un fenómeno profundo y una que se muestra claramente es G1.9+0.3. Esta explosión de supernova es el evento más reciente de este tipo que ha ocurrido en la galaxia. La supernova explotó en 1899. Imagínate, el siglo XX fue una época de avances científicos y tecnológicos dramáticos, así como de agitación social y política. Ahora, bien entrado el siglo XXI,
No ha habido una sola explosión de supernova entre los trillones de estrellas en la galaxia durante este periodo. ¿Se está riendo el universo de nosotros? Los científicos a veces tienen tales pensamientos, y G1 1.9 plus 0.3 es una de las piezas de evidencia. Aunque la explosión de la supernova ocurrió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, no nos dimos cuenta. De hecho, la supernova estaba oculta en densas nubes de gas y polvo cerca del centro de la galaxia, y aún con la tecnología de la época, podríamos haber obtenido una gran cantidad de información valiosa. Ni que decir tiene que nuestra tecnología ha mejorado drásticamente en los últimos 123 años, y esa tecnología se está utilizando para investigar supernovas que son difíciles de observar en otras galaxias. Las supernovas aparecen como estrellas de neutrones o agujeros negros cubiertos en nubes de gas y polvo, al igual que otras supernovas. Curiosamente, estas nubes continúan expandiéndose a una velocidad enorme de 15.000 km por segundo. En la actualidad, las nubes se han expandido a un tamaño que supera los 2.5 años luz. Esta hipótesis puede o no confirmarse, dependiendo de si se encuentra una presencia similar cerca de la Tierra. Ubicada en la región de rayos X, la constelación de Andrómeda es uno de los cuerpos celestes más brillantes, emitiendo una radiación muy poderosa que puede compararse con el desastre de Chernobyl. Como sabrás, la zona de radiación situada a 7.000 años luz del Sol es el remanente de una supernova. La nube de gas en la constelación de Andrómeda, conocida como RX 0822 300, es en realidad el núcleo que quedó de una estrella de neutrones después de una explosión de supernova. Después de comparar las velocidades de este objeto y las estrellas circundantes, se encontró que se movía a una velocidad excepcional en comparación con otros objetos que se habían medido, con una velocidad estimada de 1.300 km por segundo, alejándose del punto de la explosión de la supernova. La razón por la cual las estrellas de neutrones alcanzan tales velocidades es desconocida, pero podría ser una característica única de la explosión. También es importante considerar que la explosión ocurrió hace unos 5.000 años, y la aceleración puede haber disminuido con el tiempo. ¿Qué tan rápido iba al principio? La supernova SNIL 54, que dio origen a la nebulosa del Cangrejo, se hizo famosa por esta razón. Primero, los científicos descubrieron la nebulosa del Cangrejo, y luego calcularon que la supernova que la creó explotó alrededor del siglo Uso. Posteriormente, los científicos descubrieron un registro de una estrella brillante que apareció de repente en el mismo lugar donde se descubrió la nebulosa del Cangrejo en documentos antiguos, lo cual fue un gran triunfo en la astronomía. Detrás de este brillante hito hubo otra supernova silenciosa. SNNIL 6 explotó 48 años antes de SNL 54 y fue incluso más brillante y mejor documentada en los registros históricos. Mientras que solo los chinos se dieron cuenta del significado de SNL 54, SNNIL 6 fue registrada en documentos de varias regiones del continente euroasiático, incluyendo Suiza, Egipto y China. Los astrónomos árabes informaron que el cuerpo celeste brillaba más que Venus, mientras que los monjes europeos afirmaron que la estrella no solo cambiaba de brillo, sino también de tamaño, expandiéndose o contrayéndose, y a veces incluso desapareciendo por completo. La explosión de SN 6 ocurrió en esta vecindad, e incluso después de que había pasado un milenio, la tasa de difusión de los gases liberados por la explosión seguía siendo notablemente alta, a una velocidad de 9.000 km por segundo. El poder de la explosión debió haber sido inimaginable. Hay otra supernova que ha ampliado el conocimiento humano del universo, y esa es SN 1562, que ocurrió en la constelación de Casiopea en 1562. Como la heroína presentada anteriormente, esta supernova fue observada en todo el continente euroasiático, desde la península coreana hasta Inglaterra. Los libros de historia de Europa y del Oriente Árabe contienen descripciones detalladas de esta notable estrella. El nombre de esta supernova proviene del famoso astrónomo danés Tycho Brahe. Sin embargo, no fue la primera persona en Europa en descubrir esta supernova, ni fue el primero en registrar su aparición en detalle. No obstante, estudió las estrellas con mucho más detalle que cualquier otro erudito en el mundo en ese momento. Logró medir la paralaje de este cuerpo celeste, lo cual fue un logro significativo en ese momento.
Según los métodos de observación de esa época, Saturno se consideraba el planeta más alejado del Sol o de la Tierra. Sin embargo, mediante cálculos simples, descubrió que esta supernova estaba mucho más lejos que la Luna o Saturno. De esta manera, la humanidad se dio cuenta por primera vez de lo vasto que es el universo y de lo lejos que están las estrellas de nosotros. Hay otro excelente descubrimiento que ha avanzado la astronomía. Fue realizado por dos científicos británicos contemporáneos, Thomas Digges y John Dee, quienes descubrieron la misma nova. Usando datos de Tycho Brahe y sus propias mediciones, derribaron la imagen milenaria de estrellas ubicadas en esferas celestes y especularon que las estrellas estarían esparcidas por todo el universo. Quizás ningún fenómeno astronómico ha tenido un impacto tan significativo en el desarrollo del conocimiento científico como la supernova de Tycho Brahe. Además, en comparación con el estándar de la nova, no hay nada particularmente excepcional en ella. Los científicos descubrieron que este cuerpo celeste era el resultado de una explosión de una estrella enana blanca en un sistema binario cercano. Este es uno de los mecanismos para las explosiones de supernova, similar a cuando una estrella masiva y brillante explota al final de su vida. También se descubrió otra estrella formando un sistema binario. Esta estrella, similar al Sol, está rodeada por nubes formadas por la explosión. Desde tiempos antiguos, hemos contemplado el cielo nocturno y nos hemos preguntado cuán lejos se extienden las estrellas en el espacio y qué hay más allá de ellas. En tiempos modernos hemos construido enormes telescopios que nos permiten mirar profundamente en el universo. Los astrónomos han logrado observar el universo desde cerca del momento de su inicio, reconstruyendo el curso de la historia cósmica en detalle notable. A través de extensos modelos informáticos y numerosas observaciones cercanas, han descubierto pistas importantes sobre su evolución continua. Muchos creen ahora que lo que podemos ver, las estrellas y galaxias que se extienden hasta los límites de nuestra visión, representan solo una pequeña fracción de todo lo que existe. ¿El universo continúa para siempre? ¿Dónde encajamos dentro de él? ¿Es el universo infinito? Para comenzar a entender el infinito, necesitamos obtener una perspectiva de los números y escalas que definen nuestro universo. Un lugar para empezar es una pequeña callejuela en la Londres de Charles Dickens, donde se encuentra una tienda de curiosidades, aunque ficticia, que contiene una colección igual de objetos como bastones antiguos, cabezas reducidas, guiones nuevos, periódicos, libros y ejemplos raros de números impresionantemente grandes. Por ejemplo, hay un billete de $100 billones de Zimbabue que a finales de 2008, durante un periodo de hiperinflación, valía solo alrededor de $1,50 estadounidense. Subiendo 2 órdenes de magnitud a algo más útil, la supercomputadora más rápida de la historia es capaz de realizar 20.000 billones de cálculos por segundo, es decir, un 20 seguido de 15 ceros. Para igualar el número de granos de arena en todas las playas del mundo, necesitaríamos alrededor de un sextillón, es decir, un 10 seguido de 22 ceros. Esa es aproximadamente la cantidad de estrellas en el universo visible. En cuanto al número de átomos en el universo visible, eso es más de 10 elevado a la 78 potencia, que tiene 78 ceros, centímetros cúbicos, apenas 10 elevado a la 8/4. Para ir más allá, recurrimos a nada menos que el libro Guinness de los récords mundiales. El número más grande nombrado en notación decimal regular es el periodo de tiempo budista Asamcheya, que es de 10 elevado a la 143 años, o 100 trillones de trillones. Luego está el número más grande jamás utilizado. El número de Graham es un cálculo de ángulos en un tipo de hipercubo. Si dividieras el universo visible en las unidades más pequeñas conocidas, llamadas volúmenes negros, el total de esas unidades no se acercaría a la magnitud de Graham, pero incluso eso no se acerca al límite final, el infinito. Para aquellos que encuentran difícil comprender e incluso preocupante el infinito, no están solos. Es un concepto que ha atormentado durante mucho tiempo incluso a las mejores mentes hace más de 2000 años. El matemático griego Pitágoras y sus seguidores vieron las relaciones numéricas como la clave para comprender el mundo que los rodeaba. Pero en su investigación de formas geométricas, descubrieron que algunas relaciones importantes no podían expresarse en números simples.
Tome la circunferencia de un círculo y su diámetro, llamado pi. Los científicos informáticos calcularon recientemente el número pi hasta 5 billones de dígitos, confirmando lo que los griegos aprendieron: no hay patrones repetitivos ni final a la vista. El descubrimiento de los llamados números irracionales, como pi, fue tan perturbador que, según la leyenda, un miembro de la hermandad pitagórica, llamado Ésopo, fue ahogado en el mar por divulgar su existencia. Un siglo después, el filósofo Zenón trajo la idea de la infinitud al conocimiento general con una serie de paradojas, situaciones que son verdaderas pero altamente contraintuitivas. En esta actualización moderna de una de las paradojas de Zenón, imaginemos que has llegado a una intersección, pero solo se te permite cruzar la calle en incrementos de la mitad de la distancia hacia el otro lado. La idea de la infinitud era perturbadora para los griegos porque entraba en conflicto con su objetivo de utilizar números para explicar el funcionamiento del mundo real. Aristóteles, un filósofo que vivió un siglo después de Zenón, asoció la infinitud con el caos amorfo del que se creía que había surgido el mundo. Este era un estado primordial sin leyes o límites naturales, carente de toda forma y contenido. Sin embargo, si el universo es finito, ¿qué pasaría si un guerrero viajara al borde y lanzara una lanza? Yes, that's correct. Aristotle's distinction between potentially and actually infinite sets had a significant impact on the development of mathematics and philosophy in the Western world. His ideas about infinity influenced later thinkers, including Christian theologians such as Thomas Aquinas, who used the concept of a first cause to argue for the existence of God. This idea of a first cause was also used by medieval Islamic philosophers and was an important part of their cosmology. Archimedes' work on actual infinity was groundbreaking, but it did not gain widespread acceptance at the time. As you mentioned, Aristotle's ideas on infinity were influential in the development of Western thought and became deeply ingrained in the Christian worldview. It was not until the 19th century, with the work of mathematicians such as Georg Cantor and Richard Dedekind, that the concept of actual infinity was fully embraced in the mathematical community. Today, infinity plays a crucial role in many areas of mathematics, including calculus, number theory, and set theory. La idea de un universo infinito no fue universalmente rechazada. Pensadores islámicos, hindúes e incluso algunos occidentales propusieron visiones alternativas que incluían un espacio infinito. Durante el Renacimiento, la cuestión de la infinitud resurgió. En 1543, el astrónomo polaco Nicolás Copérnico argumentó que la Tierra orbita alrededor del Sol, no al revés. El antiguo concepto griego de las esferas empezó a perder terreno cuando el astrónomo Tycho Brahe observó una supernova y un cometa lejano que parecían comportarse de manera independiente de las demás estrellas. En 1600, un monje llamado Giordano Bruno recorrió Europa durante el apogeo de la Inquisición, proclamando la idea de un universo infinito. Fue quemado en la hoguera por esto y otras herejías, en lo que hoy es un evento famoso. Solo 9 años después, en 1609, Galileo Galilei utilizó el primer telescopio astronómico para demostrar que el universo es mucho más grande de lo que pensábamos. En escritos posteriores, incluso trató de desacreditar la distinción entre infinito potencial y actual. Galileo fue obligado a retractarse de sus opiniones y la antigua visión aristotélica prevaleció. Cualquier intento de asignar un valor al infinito en los números o en la naturaleza estaba condenado al fracaso, ya que era la exclusiva provincia de Dios. Finalmente, a finales del siglo XIX, el matemático Georg Cantor intentó de una vez por todas divorciar la metafísica de la búsqueda abstracta de las matemáticas. Infinity, escribió, tenía que ser estudiado sin arbitrariedad ni prejuicios. Se hizo conocido por fusionar números finitos e infinitos en una teoría unificada de conjuntos de números, considerada una base de la matemática moderna. Uno de sus defensores utilizó un paradox para demostrar cómo los conjuntos infinitos están sujetos a comparaciones concretas. Digamos que has venido a hospedarte en este gran hotel. Tienes suerte porque aquí hay un número infinito de habitaciones, pero cuando preguntas, te enteras de que no hay disponibilidad. Afortunadamente el gerente dice, todavía puedo registrarte, y te asigna la habitación número 1 y te indica el camino por el pasillo. Entonces el gerente,
comienza a trabajar moviendo al huésped de la habitación 1 a la habitación 2, luego a la habitación 3 y así sucesivamente. Por lo tanto, en este hotel hay un conjunto de números que incluye un número infinito de huéspedes y habitaciones. Luego está ese mismo conjunto más tú, dos conjuntos infinitos, pero uno es un subconjunto del otro. El poder utilizar conjuntos infinitos de diferentes tamaños permitió a los matemáticos diseñar ecuaciones que describen el movimiento continuo y el cambio en el tiempo. Haciendo eco a Aristóteles, un crítico de la nueva teoría de conjuntos sugirió que el final del pasillo sigue siendo solo una infinidad potencial, siendo el guardia el único que representa la infinidad real. Para aquellos que anhelaban alojamientos modestos, recomendaremos una alternativa más adelante. Incluso cuando los matemáticos abrazaron el infinito, los astrónomos a principios del siglo XX todavía veían un universo limitado centrado en las galaxias, un disco plano de estrellas. ¿Acaso los límites de nuestra visión, como el horizonte en el mar, ocultan un universo infinito más allá? Albert Einstein, por su parte, creía que si eso fuera cierto, entonces el cielo nocturno estaría lleno de una densa luz estelar brillando en todas direcciones. Se refiere a tambalearse o perder el equilibrio debido a la fuerza de la gravedad. La siguiente oración significa que Einstein creía en un universo finito, y lo explicaba describiendo a las personas viviendo en la superficie 2D de una esfera. Para ellos, un rayo de luz parecería viajar en línea recta, pero en realidad seguiría una trayectoria curva debido a la gravedad total del universo. Las siguientes oraciones explican que la visión de un universo estático y limitado comenzó a cambiar en la década de 1920, cuando Edwin Hubble y Milt Mason utilizaron un nuevo telescopio para observar galaxias alejándose de nosotros. Esto llevó al descubrimiento de que el universo está en expansión y comenzó desde un momento singular. Este momento se describe tradicionalmente como una explosión. El Big Bang es como se llama tradicionalmente este momento, y el tamaño del universo desde entonces depende de cuánto tiempo ha estado creciendo y de qué tan rápido. Utilizando una variedad de telescopios modernos, los astrónomos han estrechado recientemente el comienzo a 3.7 mil millones de años atrás. Teniendo en cuenta la expansión del espacio desde entonces, el radio del universo visible, la parte que podemos ver, se ha expandido hasta 46 mil millones de años luz. Estas mediciones han planteado nuevas preguntas antiguas. ¿Qué hay más allá de nuestros horizontes cósmicos? ¿Hay un borde o continúa de alguna manera para siempre? Un nuevo conjunto de respuestas ha surgido de una teoría diseñada para abordar las preguntas que surgieron a partir del modelo original del Big Bang. Por ejemplo, ¿cómo llegó a ser el universo tan grande? El Hubble Deep Field contiene imágenes de galaxias infantiles con menos del 10% de la edad del universo, cerca del borde de nuestros horizontes cósmicos. Para cuando una de esas galaxias alcanzó la madurez, se habría alejado mucho, mucho más allá de nuestro horizonte. ¿Y qué pasa con todas las galaxias visibles en sus horizontes? Por otro lado, ¿cómo llegó a ser tan uniforme el universo? En todas las direcciones que se mira, la densidad de galaxias es la misma en grandes escalas. Astrónomos durante siglos. Esta teoría sugiere que cualquier proceso que impulsó la expansión del universo también lo suavizó en sus primeros momentos. La teoría se basa en el descubrimiento de que la energía constantemente emerge del vacío del espacio en forma de partículas con cargas opuestas, materia y antimateria. La idea es que en los primeros momentos del universo, un campo de energía incrustado en este vacío cuántico cambió repentinamente a un estado de energía más alto, causando que el espacio y el tiempo se inflaran y nuestro universo entrara en existencia. Si esta teoría es correcta, nuestro universo es increíblemente vasto. Su autor, el científico Alan Guth, escribió que el universo en su totalidad habría crecido al menos 10 billones de trillones de veces el tamaño de nuestro universo visible, un número seguido de 23. Si piensas que eso es grande, una variación de la teoría describe el origen de nuestro universo como un proceso físico que existe mucho más allá de él, en el aparentemente infinito vacío que había confundido a los astrónomos durante siglos. Aristóteles y otros filósofos griegos sugirieron que nuestro universo podría haberse expandido como una burbuja y unido a una corriente de otras burbujas universos, expandiéndose a través de un océano infinito de tiempo y espacio.
Una idea relacionada propone un paisaje cósmico que se despliega en vastos patrones fractales. Estas nuevas y más expansivas visiones del cosmos no están exentas de sus paradojas. Hablando lógicamente con un número infinito de estrellas, planetas y universos, también habría infinitas posibilidades. Esta idea, conocida como el teorema del mono infinito, tiene sus raíces en los intentos de Aristóteles por ilustrar los peligros de pensar en la infinitud. Si le pidieras a un mono que escribiera, o si le pidieras a un número infinito de monos que escribieran durante un tiempo infinito, probablemente obtendrías muchas letras al azar, pero existe una posibilidad, por pequeña que sea, de que en algún lugar y de alguna manera obtengas el texto completo de la obra de Shakespeare, Hamlet. Esto es claramente absurdo, pero considera la naturaleza cada vez más extraña de nuestro universo, como sugieren algunas nuevas observaciones. En este punto, cambiamos nuestro enfoque del famoso Hotel Infinito a una opción menos impresionante, el viejo Salón de los Espejos, donde seguramente recibirás una cálida bienvenida. Este lugar deteriorado habría desconcertado incluso a los más grandes pensadores, ya que representa un tipo de ilusión óptica que podría existir en nuestra percepción del espacio profundo, según una nueva interpretación de los datos de uno de los satélites espaciales más importantes jamás lanzados. El WMAP fue enviado para hacer mediciones precisas de la radiación remanente de un periodo de aproximadamente 300.000 años después del Big Bang. Reveló un patrón complejo de manchas calientes y frías que ahora se cree que representan los orígenes de los filamentos y paredes de la galaxia observados a gran escala. Este patrón fue formado por ondas de presión que rebotaron a través del gas en expansión del universo temprano. Un grupo de científicos que estudian los tamaños de estas ondas sugiere que algunas de ellas son en realidad imágenes especulares de sí mismas. Argumentan que, basándose en este hallazgo, el universo podría ser mucho más pequeño de lo que actualmente creemos. Esa no es la única extraña nueva línea de evidencia que rastrea el movimiento de galaxias distantes. Los astrónomos encontraron enormes cúmulos moviéndose alrededor de 2 millones de millas por hora en dirección a la constelación de Centauro. Con los resultados publicados en una revista científica de primer nivel, los astrónomos describieron una inmensa presencia gravitacional que podría cernirse más allá de nuestro horizonte visible, quizás otro universo que se infló cerca del nuestro. Ideas como estas podrían haber llevado a la prisión o a la muerte en siglos pasados. Ahora son parte de un campo de estudio que está rebosante de datos e ideas. La cosmología, el estudio del universo en su conjunto, ha estado impregnada de metafísica y filosofía desde hace mucho tiempo. Hoy en día se está fusionando gradualmente con las ciencias físicas. Entonces, ¿es el universo infinito? Los científicos seguirán probando teorías sobre la naturaleza del tiempo y el espacio y buscarán evidencia de lo que yace más allá de nuestros horizontes. Pero, como la habitación al final de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la respuesta final siempre nos eludirá.